En el año 403 a.C., Atenas renacía tras el terror de los 30 tiranos nombrados por Esparta. Entre los líderes de este renacimiento estaba Ánito, un demócrata, un fabricante de pieles que personificaba la esperanza de la restauración democrática. Años después, este mismo hombre lideraría la acusación contra Sócrates, el filósofo que desafiaba los objetivos de Atenas. ¿Cómo un defensor de la democracia terminó siendo recordado como el hombre que condenó al mayor crítico de su tiempo? Para comprender esta paradoja, debemos retroceder al apogeo de Atenas y los eventos que marcaron su decadencia. En su época de mayor esplendor, Atenas lideró campañas militares en Cione, Mende y Potidea, expandiendo su influencia en el mundo griego. Pero esta ambición no solo trajo gloria, también sembró resentimiento y enemigos. En el 416 a.C., Alcibíades convenció a Atenas de lanzar una campaña militar hacia Sicilia. Prometía riqueza y prestigio, pero la superstición jugó en contra de los atenienses. Un eclipse fue visto como un mal augurio, y la retirada de la flota fue cancelada. El resultado fue catastrófico. De 40.000 soldados, apenas unos pocos regresaron. Este fracaso devastó militarmente a Atenas y abrió las puertas a Esparta, marcando el inicio de su decadencia. La debilidad militar y económica de Atenas la dejó vulnerable, preparando el escenario para el conflicto ideológico y militar con Esparta. Incluso en sus momentos de victoria, Atenas enfrentó tragedias internas. En el 406 a.C., tras la batalla de Arginusas, la incapacidad de los generales para recuperar los cuerpos de los soldados caídos provocó una indignación pública sin precedentes. En un acto de furia colectiva, la democracia decidió juzgar a los generales en grupo, violando las leyes tradicionales. Sócrates, quien presidió la asamblea inicial, se opuso a esta medida, insistiendo en respetar la legalidad. Sin embargo, al día siguiente, bajo otro liderazgo, los generales, incluyendo el hijo de Pericles, fueron condenados a morir bebiendo cicuta. Este juicio marcó un cambio en la democracia ateniense. La ley se utilizó como herramienta de control político, y la cicuta se convirtió en un símbolo de la condena a quienes desafiaban la norma. El juicio tras Arginusas creó un precedente peligroso para la democracia ateniense, un sistema que comenzaba a usar la acusación como arma política. En el 404 a.C., tras la derrota ante Esparta, Atenas cayó bajo el gobierno de los 30 tiranos. Este régimen brutal eliminó a 1.500 ciudadanos en purgas políticas, pero también despertó la resistencia democrática. Desde fortalezas como Fila, figuras como Trasíbulo, lideraron revueltas que, tras la muerte de Critias, marcaron el fin del régimen tiránico. Ánito, quien había sido exiliado, regresó triunfante a una Atenas renacida. Aunque la democracia fue restaurada, las tensiones internas no habían desaparecido. El renacimiento de la democracia trajo consigo nuevas tensiones. Sócrates, conocido por cuestionar la autoridad y las creencias tradicionales, se convirtió en el blanco de un sistema que buscaba estabilidad tras años de caos. En el 399 a.C., Ánito, junto con Meleto, presentó cargos contra Sócrates, acusándolo de corromper a los jóvenes y negar a los dioses de Atenas. Sócrates, firme en sus principios, enfrentó el juicio con calma, pero la sentencia fue clara: debía morir bebiendo cicuta. El juicio de Sócrates no fue solo una decisión legal, reflejó la incapacidad de Atenas para tolerar las preguntas difíciles en un momento de fragilidad política. Ánito, el defensor de la democracia, quedó marcado como el hombre que condenó al mayor pensador de su tiempo, dejando un legado lleno de contradicciones. El juicio de Sócrates no fue solo una tragedia personal, fue un espejo que reflejó las tensiones de una Atenas que intentaba reconstruirse tras años de guerra, tiranía y división interna. Esas mismas tensiones, la lucha entre libertad de pensamiento y estabilidad, resuenan en nuestro presente. En 2024, Estados Unidos concluyó unas elecciones presidenciales marcadas por una polarización extrema. La figura de Donald Trump, amado por unos y odiado por otros, revela cómo las democracias modernas enfrentan tensiones similares. Cómo equilibrar la libertad de expresión y la estabilidad social cuando los discursos dividen más de lo que unen. En Colombia y otros países de la región, la libertad de pensamiento enfrenta amenazas constantes.
Los discursos incómodos, ya sean sobre justicia social, cambio climático o derechos humanos, son censurados o manipulados, creando un clima de desconfianza hacia las instituciones. Hoy en día, los juicios no se celebran únicamente en tribunales, ocurren en las redes sociales, donde figuras públicas son canceladas por sus opiniones. Este fenómeno refleja cómo la presión colectiva puede ser tan peligrosa como las decisiones de un tribunal, especialmente cuando la emoción reemplaza a la razón. Las plataformas digitales, que comenzaron como espacios para la libre expresión, a menudo se convierten en herramientas para la censura colectiva. Y en ese juicio virtual, la emoción reemplaza a la razón, dejando a las figuras condenadas a la cicuta del siglo XXI. El aislamiento social, la pérdida de oportunidades y, en algunos casos, el borrado simbólico de su legado. Y si quieres escuchar más sobre libros, suscríbete al canal y deja un comentario. Nos vemos en el próximo episodio.